Buenas a mis queridísimos y adorados estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el lexema y el morfema, como las dos partes que conforman a la palabra, que es la unidad mínima de información. ¿Ok? Recordemos que la palabra está formada por lexema y morfema. Estas son las dos partes que conforman a la palabra que nosotros usamos diariamente para comunicarnos, para hablar, para reír, para cantar, para llorar, para reírnos, ¿verdad? Para echar chistes, para comunicarnos con otras personas. A diario estamos haciendo uso de la palabra escrita, pero no sabemos muchas veces cómo fue formada, cómo está formada esa palabra que nosotros usamos constantemente. Veamos. Desde el punto de vista morfológico, la morfología es la ciencia que se encarga de estudiar cómo se forma la palabra y cuáles son los procesos de derivación de la misma. Veamos. La morfología etimológicamente deriva de dos voces griegas. Recordemos por qué griegas, ¿no? Porque la civilización griega no es un secreto, es una de las más antiguas, conjuntamente la de Italia o la latina. Es de allí que la mayoría de las palabras se derivan de las voces griegas y no de España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De las voces griegas que son morfe o morfé y logos. Morfé significa forma y logo significa tratado. Esta es la definición etimológica de la palabra morfología. Su definición entonces sería, es el tratado o estudio de la forma de la palabra. Es decir, en otros términos, la morfología se encarga de estudiar la forma, cómo está formada la palabra y cuáles son los mecanismos para que ésta se forme, ¿ya? Veamos cuáles son. Muy bien. La palabra, como ya lo hemos dicho, es un monema o es el monema, la unidad mínima más pequeña dotada de significado. ¿Ok? Puede ser o puede estar formada por un lexema. Ejemplo del lexema, aquí tenemos, es la parte invariable de la palabra. ¿Qué significa cuando hablamos parte invariable? Es aquella que no cambia. ¿Cómo identificar el lexema? Esa es la palabra o la pregunta que se van a hacer todos mis estudiantes. ¿Cómo identificar el lexema? Yo les doy un dato muy importante, una estrategia que yo utilizaba o solía utilizar en el colegio y en el liceo, en la secundaria. Por ejemplo, si me dan la palabra casa y yo quiero saber cuál es el lexema de la palabra casa, yo voy a buscar todas las palabras que se deriven de casa. Por ejemplo, casita, casona y caserón. Luego la voy a colocar una debajo de la otra, ¿verdad? Así como si fueran números, ¿ves? Luego voy a ir viendo cuál es la que se repite y no varía en todas las palabras. Veo que la C se repite en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Perfecto. Igual pasa en la segunda letra y en la tercera letra. Pero en la cuarta letra ya veo una variación. ¿Qué me dice esto? Que el lexema es solamente estas tres letras, cas. ¿Por qué? Porque es la parte de todas las palabras que formé que no varió, que no cambió, que se mantuvo intacta igual. ¿Se dieron cuenta? Es lo más sencillo. Y el lexema, como ya lo saben, es la parte invariable de la palabra que contiene el significado más importante de la palabra. Repito, contiene su significado principal. Repito, una palabra está formada por un lexema y un morfema. Estos morfemas se dividen en dos, ¿no? Gramaticales y derivativos, pero ya lo vamos a ver a continuación. Lo que quiero que quede claro esto, ¿no? La palabra lexema, raíz, también se llama raíz o base léxica, como la llama la Real Academia, es la parte de la palabra que no varía. Profesor, ¿cómo sé yo cuándo es el lexema? Ya le estoy dando el ejemplo. Si, toma las palabras que te estén dando,
llámese pelota, casa, cualquier palabra que te den. Y tú vas a buscar todas las palabras que tú puedas derivar de ella o todas las palabras que puedas formar con él. ¿Te acuerdas de familia de palabras? Bueno, tú vas formando todas. De esa palabra tú vas haciendo, tú vas buscando todas las palabras que se deriven de esa misma palabra. Y vas a hacer la técnica que yo te estoy explicando. Vas contando, las vas colocando una debajo de la otra. Y vas viendo una por una, ¿verdad? Todas tienen que repetirse, ¿verdad? Hasta cuando tú veas si es la cuarta, la quinta, que ya no se repite, entonces hasta ahí cortas. Y tú dices, esta sería la base del edificio. Sencillito, es una técnica muy sencilla, muy clara, pero es muy importante porque me ayuda a poder identificar a mí que se estoy hablando de un lexema o un morfema, ¿ok? Quedado claro el tema del lexema, me voy al morfema. El morfema es la otra parte de la palabra, no es la más importante. La más importante es el lexema, porque es la que tiene el significado principal. Ahora bien, el morfema es la parte variable. ¿Qué significa variable? Que sí va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Una permanece intacta, otra varía. Este lexema no va a variar nunca. Se va a mantener siempre intacto. Pero el morfema sí va a variar dependiendo de la palabra que sea, evidentemente. Hay dos tipos de morfema. Los morfemas gramaticales y los morfemas derivativos. Vamos primero con los morfemas gramaticales. Vamos a ver algunos ejemplos. Los morfemas gramaticales son aquellos que ofrecen información gramatical. ¿Qué tipo de información me ofrecen los morfemas gramaticales? Escuchen bien. Me ofrecen información de género y número. Vamos a ver. Estos son los morfemas porque decimos que esta es la raíz, ¿no? Ya sabemos que es la raíz o lexema. Ahora vamos a analizar esta O, ¿verdad? Si yo digo loro, estoy hablando en género masculino, porque yo pude haber dicho lora. Entonces, esta O me está dando una información de número, ¿cierto? De género, perdón, de género. Loro me está hablando del género masculino. Pero esta S que está acá me está dando información de número, que no estoy hablando de un loro, sino estoy hablando de varios. Porque yo digo loros, no es igual que yo diga loro, sería singular, a que yo diga loros, sería en plural. Entonces aquí, este morfema gramatical, escuchen bien, los morfemas gramaticales me dan solamente información de género, número y desinencia verbal. Luego vamos a ver qué significa desinencia verbal. Por lo tanto, quiero que quede claro aquí con la información de género y número. Género porque aquí me está diciendo que el loro es masculino y número porque me está hablando de varios loros. Entonces, este morfema que estamos hablando aquí sería de género y número. Género y número. ¿Ya? Si tuviera solamente la O y no tuviera la S, fuera un morfema de género, no de número. ¿Quedó claro? Pero como tiene la O y la S, está indicando tanto el género masculino como el número que es plural. Por lo tanto, decimos que es un morfema de género y número. ¿Quedó claro hasta allí? Perfecto. ¿Qué otra información nos ofrecen los morfemas? Serían desinencias verbales, que son aquellas variaciones que presentan los verbos. ¿En qué palabra generalmente se presentan las desinencias verbales? En los verbos. Sencillito. Vamos a ponerlo más sencillo. La información que nos aportan los morfemas gramaticales de género y número generalmente se presentan en sustantivos. ¿Ok? Como loro. Loro es un sustantivo. ¿Estamos claros? Y los morfemas gramaticales que ofrecen información de desinencia verbal se presentan solamente en los verbos. Por ejemplo, escuchamos, ya sabemos que hasta aquí sería la raíz o lexema. Este amos escucha, ¿quién? Escuchamos, amos, fíjense, escuchamos, escucha no me da información exacta. Entonces, amos, escuchamos, amo. Ah, sí me está dando información de que estoy hablando de la primera persona del plural. Escuchamos. ¿Quiénes escuchamos? Nosotros. ¿Vieron lo facilito que es? Recapitulamos. La palabra está formada por lexema
que es la parte invariable que no cambia, ya le apliqué la técnica cómo identificarla, y el morfema que se divide en gramatical y derivativo. Los morfemas gramaticales ofrecen dos tipos de información, o tres tipos: género y número, que generalmente se presentan en los sustantivos como loros, y desinencias verbales, por supuesto, se presenta en los verbos, que puede indicar tiempo, puede indicar modo, dependiendo del verbo. Aquí estamos hablando de un verbo que está expresando, que está en la primera persona del singular. Escuchamos nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Y por supuesto, estos morfemas gramaticales ofrecen definitivamente información de género. Aquí está loro, masculino, número, aquí está el AS, plural, y desinencias verbales, como esta partícula final que me ofrece la desinencia que me está diciendo que estamos hablando de la primera persona del plural. Es decir, escuchamos quiénes, nosotros. Y por supuesto los morfemas derivativos, que son aquellos como su nombre lo dice, se derivan, se derivan, se derivan. Esta es muy sencilla porque ya nosotros lo manejamos bastante bien. ¿Se derivan de quiénes? De un prefijo o un sufijo o un infijo. Los infijos son muy poco comunes, pero sí se presentan. Básicamente, los morfemas derivativos son aquellos que tienen antes un prefijo o que tienen al final un sufijo. Profesor, ¿pueden presentarse una palabra que tenga prefijo y sufijo? Sí, a esas palabras se le llaman parasintéticas, ¿ok? ¿Por qué se le llama parasintética? Porque es una combinación. La palabra tiene prefijo, base léxica o raíz, como la llaman también lexema, y finalmente sufijo, ¿ok? Una palabra puede estar formada solamente por prefijo y base léxica, o simplemente lexema y sufijo, o prefijo, base léxica y sufijo, ¿ok? Veamos. Sabemos que el prefijo va antes, el sufijo va al final, y el infijo generalmente se encuentra en el centro. Veamos el siguiente. Vamos a analizar bien los morfemas derivativos. Ya quedó claro el morfema gramatical, que era el que me preocupaba. Veamos ahora los morfemas derivativos. Vamos a comenzar con el morfema del prefijo. Ya todos conocemos el prefijo, es la partícula que va antes de la palabra, antes de la raíz o lexema, antes de la raíz o lexema. Generalmente el lexema que se presenta después de la palabra es un lexema simple, que no se forma de otro lexema, ¿no? O de cualquier otro derivativo, sino que simplemente se forma por sí sola. Está formada por sí sola, por ejemplo, la palabra polar. Bipolar, fíjense que lo que está antes, en negrilla, es lo que conocemos como prefijo. ¿Por qué se llama? ¿Por qué va antes? Porque pre significa antes, fijo, se incrusta antes de la base léxica, raíz o lexema, que en este caso sería polar. Bisnieto, aquí tenemos el prefijo bis, antes de la palabra original, base léxica o raíz llamada nieto. Y bi sabemos que significa doble o dos. En el caso de bipolar, ya sabemos que es un trastorno, ¿no?, a nivel cerebral que padecen ciertas personas. Van antes del lexema, antes. Recordemos que esta palabra lexema, para aquellos que no tienen una familiaridad con los términos, lexema tiene tres nombres. También se le llama raíz, porque de repente no conozcan la palabra lexema, sino raíz. Es lo mismo, raíz, lexema o base léxica. Poseen significado y son átomos, ¿ok? Finalmente, tenemos el ejemplo de los sufijos, que va al final, ¿se dan cuenta? Al principio prefijo, al final sufijo. Un dato curioso. Abogaducho. Esto es un tipo de sufijo de carácter despectivo. ¿Por qué despectivo? Porque está de alguna forma menospreciando o menoscabando la labor tan importante que desempeñan los abogados en la sociedad, ¿verdad? O para la sociedad. Generalmente los sufijos van después del lexema y antes de los morfemas gramaticales dependientes, ¿ok? Y antes de los morfemas gramaticales dependientes. Los infijos generalmente van en el centro. Fíjense allí, hay un ejemplo de dientecillo. Son muy poco comunes, pero sí
lo podemos ver en algunas palabras, ¿ve? Se ubican al interior de una palabra, su función es sirve de enlace, sencillamente. El infijo es una partícula que simplemente me va a unir la base léxica, escuchen bien, me va a unir el enlace entre la base léxica, lexema, raíz y el sufijo, sencillamente. Aquí vemos que el infijo me está uniendo el sufijo illo más la base léxica dient, que queda hasta aquí, hasta la T. Sencillo, esa es la función del infijo, unir, enlazar la base léxica con el sufijo. Sencillamente esa es la función. ¿Cómo se forman las palabras? Vamos a ver el proceso de formación de las palabras. Como ya lo dije, hay palabras simples y palabras compuestas. Las palabras simples están formadas por un solo lexema, raíz o base léxica. Ejemplo, buey, sol, gas, mar. Y hay tantas palabras, ¿no? Las compuestas son aquellas que están formadas por dos o más lexemas, ¿ok? Ejemplo, las compuestas pueden estar formadas por un adjetivo. Esta es la fórmula de la formación de palabras compuestas. Un adjetivo más un adjetivo. Pueden colocarlo como una fórmula en su cuaderno. Copien lo más importante, mis hijos, en su cuaderno, para que no nos perdamos. Aquí tenemos la fórmula de las palabras, cómo se forman, las palabras cómo se forman de manera compuesta. Adjetivo más adjetivo, verbo más sustantivo, sustantivo más adjetivo. Esta es la fórmula. Veamos cada uno de los ejemplos, ¿ok? También se debe formar con adverbio más verbo, sustantivo más sustantivo. Veamos el ejemplo de adjetivo más adjetivo. Agri, de agrio, y dulce, ¿ve? Agri, dulce. Se forma con dos lexemas. Profesor, es que agri no es una palabra. No, es que no te dice que se forman con dos palabras. Las palabras compuestas son aquellas que se forman por dos lexemas. Dos lexemas. Agri es un lexema y dulce es otro lexema. ¿Estamos claros? Abre latas, abre es un verbo, latas es un sustantivo. Veamos el siguiente ejemplo. Pelirrojo, pelirrojo, peli es un sustantivo, viene de pelo, rojo sería el adjetivo. Adverbio más verbo, veamos la palabra. Menospreciar, menospreciar. Menos, por supuesto que es un adverbio, y preciar es un verbo, ¿ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Boca, calle. Boca es un sustantivo. Calle es otro sustantivo. ¿Ok? No podemos confundir la palabra lexema o el término lexema con palabra. Lexema es la partícula más importante de la palabra, la que no cambia, ¿no? Ojo con eso. Aquí tenemos otro proceso de formación de palabras, que es las palabras que se forman de manera derivada y parasintética. Ya vimos cómo se forman las palabras compuestas. Vayan apuntando en el cuaderno. Ahora vamos a ver cómo se forman cómo es el proceso de formación de palabras a través del proceso derivada o de forma derivada. Vamos a ver. Consta de un lexema al que se le unen morfemas. Escuchen bien. Derivativos. Formación de palabras por derivación se le llama este proceso. Formación de palabras por derivación. ¿Por qué por derivación? Porque se derivan, se le une un prefijo o un sufijo, se le puede unir un prefijo, sufijo o infijos, o ambos, ¿ok? A la palabra. Ejemplo, pan, panera, se le está uniendo el sufijo era. Este tipo de palabra es un tipo de palabra formada por derivación, porque se le está agregando un sufijo. Todas aquellas palabras, repito, que tengan un sufijo al final o un prefijo antes o un infijo en el centro, son palabras que han sido formadas bajo el proceso de derivación. ¿Ok? Vamos a analizar otro ejemplo. Las parasintéticas son aquellas
están formadas, o es una forma de composición de palabra, que puede ser prefijo, esta es la combinación o la fórmula, prefijo más lexema más sufijo, ejemplo, aseñorado. A es un prefijo, señor sería el lexema y ado sería el sufijo. Otra forma de composición parasintética de las palabras es hojalatero. Tenemos hoja, que sería el lexema, lat, que sería de lata, lat sería la raíz, sería el lexema, y ero sería el sufijo. Escuchen bien, si una palabra tiene esta combinación o esta combinación, estamos hablando es que esta palabra se formó por parasintesis o parasíntesis. Si la palabra tiene un prefijo o un sufijo, entonces se formó bajo el proceso de derivación. ¿Ok? Aclarado estos términos, no me queda más que aclarar este punto donde dice, ¿sabías que un fonema es la unidad mínima del lenguaje oral? Por supuesto, ahí tenemos un ejemplo de los fonemas. Las grafías o letras son representaciones escritas de los fonemas. La ortografía regula las normas de la corrección de su uso. Ahí tenemos un ejemplo de los fonemas presentes en el castellano. Ahora sí, no me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. No me queda más que darle las gracias por el cariño, por el afecto. También se les quiere muchísimo. Por favor, vean detenidamente el video, haciendo un resumen sencillo. Las palabras están formadas, o las palabras están formadas por un lexema y un morfema. El lexema es la parte invariable, la que no cambia, la que aporta el significado más importante en la palabra, y los morfemas son aquellas partículas que se le agregan antes o después al lexema o raíz para aportarle un significado adicional. Estos morfemas pueden ser gramaticales cuando ofrecen género número o desinencia verbal, o sencillamente derivativos cuando son formadas por un prefijo, un sufijo o de manera parasintética. Ahora sí, chao, chao, se les quiere muchísimo. Quien les habló, su profesor Ulises Oria.